Hola, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de este tutorial de JDBC en el que, como veis, vamos a empezar con el ejemplo y por eso me he cambiado de IDE, porque vamos a hacer una aplicación gráfica y no es plan tampoco de ponernos a hacer ventanas ahora, queremos ver bases de datos, así que voy a usar NetBeans para poder usar sus diseñadores, que tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, al menos para no tener que perder mucho tiempo con esa parte. Hoy voy a enseñaros en particular cómo podemos hacer para conectarnos con la base de datos. Bueno, realmente no, vamos a empezar viendo poco a poco cómo estructurar el modelo, ¿vale? Lo de la base de datos lo voy a dejar para el siguiente vídeo seguramente, o para dentro de dos, depende de lo que tarde en esto. Porque vamos a estructurar la aplicación bien y eso significa que voy a utilizar el patrón modelo vista controlador. Por lo tanto, voy a dividir mi aplicación en tres capas. Una capa va a ser la capa de presentación, que es la que contendrá los formularios y todo lo demás que vamos a estar viendo. La otra será la de modelo, que contendrá pues las estructuras de datos que podéis sacar de las bases de datos, que realmente es una asociación con los mismos campos que la base de datos. Y luego la capa de controladores, que va a ser simplemente el código que se tiene que ejecutar para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Además tendremos que implementar unas estructuras que también forman parte de otro patrón llamadas DAO, que son las que nos permiten conectarnos de alguna manera con la base de datos y convertir por nuestra cuenta el código SQL que nos devuelve la base de datos, por ejemplo, de un result set y todo eso, a modelos de nuestra aplicación o viceversa, poder guardar un modelo en la base de datos convirtiéndolo a código SQL. Entonces, en primer lugar voy a mostraros cómo podemos crear los modelos, va a ser lo primero que voy a hacer, y voy a crear un paquete con el otro título, es Maquigas Escuela Modelo. Vamos a comenzar creando los modelos y en primer lugar voy a crear un modelo muy simple que va a ser el alumno, ¿de acuerdo? Y en esta parte no me voy a comer mucho la cabeza, en parte porque tampoco hace falta, y es que al final lo que yo tengo que hacer aquí es crear una representación de mi alumno parecida a la que tengo en la base de datos, porque luego la idea está evidentemente en poder convertir de un tipo de datos, que es lo que nos devuelve la base de datos, a nuestros modelos y viceversa, es decir, que evidentemente no podemos inventarnos campos ahora porque tendrían que existir en la base de datos. De modo que en mi caso mi alumno tiene un identificador numérico, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Así que lo primero que voy a hacer es introducir mi identificador y lo voy a hacer con un long, pero de los long de los objetos, ¿vale? No una primitiva long. Eso es porque me interesa que uno de los posibles valores para el campo identificador sea nulo, porque hasta que no guardamos algo en la base de datos no conocemos su identificador. Entonces, no me interesa asignarle un long de los primitivos, porque no pueden tener valores nulos, y no quiero darle un valor de control, porque ¿quién no me dice a mí que exista el identificador 0? Así que pongo un long de los grandes para poder establecerlo a null cuando no tenga ningún valor. Vale, y luego el resto de campos, perdón por estos coloreados amarillos, pero tampoco sé muy bien cómo quitarlos. El resto de campos es simplemente el nombre, los apellidos y habíamos quedado también en una fecha de nacimiento, por ejemplo con un private date, fecha nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Que lo bonito de los IDEs, sea Eclipse si estáis todavía con él porque sois valientes y tal, o sea NetBeans o lo que sea, es que tienen un menú siempre para generar todo. Entonces no vamos a escribir mucho código en los modelos, por eso seguramente me quepa todo en un vídeo, porque ahora le doy a constructor, te digo tú, y ya tengo creado el constructor. Y digo getter y setter, pues lo mismo, tun creado. También lo... Uy, va, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de dar al trackpad este y acabo de hacer el zoom sin darme cuenta. Vale. A ver, decía, hacemos también el toString, sin poner la fecha de nacimiento, pero me parece un poco superfluo, aunque realmente da igual, es absurdo, pero bueno. Un equals con su correspondiente hashcode y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Puede que no necesitéis todo, puede que no queréis hacer el hashcode o el equals. Si hacéis el equals tenéis que hacer el hashcode, ¿vale? No vale dejar esto a medias. Pero bueno, yo simplemente lo hago pues porque, oye, me lo ofrece, tampoco pasa nada. Y ya tenemos hecho un modelo. Vamos a hacer lo mismo con profesores, que la clase profesor es parecida, lo único que no tiene fecha de nacimiento, pero es exactamente lo mismo. Es un long identificador, que inicialmente va a valer nulo porque nunca se sabe. Tiene un string con el nombre, otro con los apellidos. Y de nuevo te creo un constructor con estos campos, te creo los getters, los setters, en fin, podéis haceros a la idea de lo que voy a hacer. En serio tengo que hacer clic para poder volver a abrir el menú. Creo mi equals, mi hashcode y también voy a crear mi toString para poder presentar todos estos datos. Siguiente. La siguiente es la de asignaturas y aquí es donde empiezan las partes divertidas porque tenemos redacciones de tipo foreign key. Ya sabéis, tenemos una
una tabla que referencia a otra tabla o al menos a un campo de otra tabla. ¿Cuál es el problema aquí? Que evidentemente tenemos que asegurarnos de que el ID del profesor esté aquí. Aquí estamos usando JDBC. Cuando haga el tutorial de JPA, Hibernate y toda esta pesca, veréis que el proceso es distinto, porque ahí todo lo que vamos a hacer ahora de los DAO y todo eso, pues prácticamente nos lo hace el propio ORM. Nosotros tenemos que introducir únicamente una serie de anotaciones dentro de nuestras clases, y una de las cosas que te hace es que te crea automáticamente la conexión, de modo que el modelo, la clase asignatura, pueda tener un campo de tipo profesor. ¿Cuál es el problema? Que puesto que aquí nosotros vamos a escribir todo el código SQL, quizás la única desventaja que tiene, bueno, tiene algunas desventajas evidentemente, ya os dije al principio que esto no es todo blanco o negro, es que nosotros tendríamos que gestionar cómo se establece esta relación por nuestra cuenta. Y por simplicidad yo lo que voy a hacer es que el campo profesor, en vez de ser de tipo profesor, va a ser directamente el ID del profesor, es decir, va a ser otro long. Y voy a dejar que mi lógica de negocio sea la que se ocupe de, cuando tú me pides una asignatura, obtener directamente el profesor a partir del ID que me proporciones, ¿vale? Esto es una decisión de diseño realmente. Esto es, al final, cuando uno diseña este tipo de aplicaciones es lo mismo, pero es la forma que yo voy a utilizar. Asignatura, y es lo de siempre. Tenemos un ID, tenemos un nombre, creo que lo he llamado. Sí, nombre. Y tenemos el ID del profesor. Y ahora lo que hago es, pues lo de siempre. Bueno, primero pongo el null aquí. Y ahora te digo constructor, te digo getter and setter, te digo el equals. ¿Qué más te digo? El toString. Pueden mostrarlo todo, da igual. ¿Vale? Y por último la tabla de matrículas, que básicamente va a representar, pues es una matrícula, como ya os dije al principio. Matrícula. Y aquí lo que voy a hacer es algo parecido. Yo tengo mi identificador del alumno, mi identificador de la asignatura y mi fecha, que va a ser un año más bien, y una posible nota que no tiene por qué existir. Y tengo aquí otra relación externa, de hecho tengo dos, así que también tengo que tratar estos casos, ¿vale? En este caso una matrícula se compone del alumno, se compone de la asignatura, se compone de un año y también se compone de una nota, ¿vale? En este caso no sé si poner, realmente no me compensa poner aquí un integer. Yo puedo poner aquí a lo mejor bueno, qué demonios, vamos a poner un integer para poder decir que es null, salvo que me digas lo contrario. Pero sí es cierto que en este caso puede que podamos sustituir los long de tipo objeto por primitivas, porque después de todo, dado que tienen que existir el alumno y la asignatura en el sistema, no hay posibilidad de que sean nulos, ¿vale? Así que sí que es cierto que en este caso pues sí que nos puede importar menos. Una vez más es lo de siempre, creamos los constructores con los campos que hacen falta, que además coinciden con los de la clave primaria. Ponemos getters y setters para prácticamente todo. Ponemos un equals, ponemos un hashcode, ponemos un toString también. Y ya lo tenemos. Y ahora lo que nos queda es conectar esto con la base de datos por medio de los DAO, que eso es lo que os voy a mostrar en el siguiente vídeo. Hasta entonces, nos vemos en próximos episodios. Un saludo y hasta luego.